Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano. Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano. Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano. Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano. Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Buenas, ¿cómo están? Bueno, vamos comenzando la parte 2 del capítulo de la Pasión. Ya de a poquito vamos llegando al desenlace. Bueno, hoy va a ser un poquito más largo en cantidad, en contenido, así que vamos a ir un poquito más rápido con el tema de los textos también. Es la parte 2 de 4 de la Pasión. Hoy vamos a arrancar desde el huerto de Getsemaní, después del anuncio de las negaciones que tuvimos en el capítulo anterior, y vamos a llegar hasta el final del capítulo 14, es decir, hasta las negaciones de Pedro. Así que arrancamos desde Getsemaní y terminamos con las negaciones de Pedro para ya meternos en el juicio en la parte 3 de esta pasión. Bueno, leemos primero, vamos leyendo cada pedacito del texto y vamos como compartiendo a partir del texto que acabamos de leer.
Dice, llegaron a una propiedad, del 32 al 42, vamos a leer 14 del 32 al 42. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, quédense aquí mientras yo voy a orar. Después llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir temor y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando, y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora. Decía, Abba, Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos. Y Jesús dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Luego se alejó nuevamente y oró, repitiendo las mismas palabras. Al regresar los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. No sabían qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo, ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Palabra del Señor. Muy bien. Bueno, Jesús viene de la cena con sus discípulos y desde ahí se dirigen a este lugar que es el huerto de Getsemaní. Getsemaní significa lagar de aceite. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículo 2, va a decir que era un lugar habitual, en el que Jesús habitualmente se retiraba a rezar o a estar a solas, este huerto de Getsemaní, este huerto de los olivos, o lagar de aceite. Además, Judas conocía este lugar. Esto quiere decir o da a suponer que en realidad este lugar pertenecía a uno de los discípulos, o a algún grupo, o a alguna de las personas cercanas y allegadas al grupo de los discípulos. Jesús deja atrás a todos los discípulos, ¿no? Como Abraham e Isaac lo hacen cuando dejan atrás a los servidores en el monte, en el Génesis, cuando van a ofrecer el sacrificio, ¿no es cierto?, de Isaac. Dejan atrás a los servidores, es un momento de intimidad. Busca una oración personal con el Padre Jesús. Y en esa oración necesita descargar toda la angustia que siente en el corazón. Es un momento de tremenda y profunda intimidad que Jesús necesita tener con su Padre antes de encarar todo el momento de la angustia que se le viene, ¿no? Está frente a la muerte que se le presenta cercana y en este encuentro necesita poder ponerse frente al Padre y expresarle todo lo que siente. No quiere estar solo, porque está triste, está angustiado y tiene miedo, pero a la vez tiene una confianza tremenda y muy fuerte, y sabe muy bien del vínculo que él tiene con el Padre y por lo tanto que propone con sus amigos. Así que se lleva a estos tres grandes amigos, Santiago, Pedro y Juan, que aparecen en momentos muy importantes, ¿no? Son los tres que van acompañando a Jesús en cada uno de los momentos. Son los que habían estado, por ejemplo, en el momento de la transfiguración. Bueno, él empieza a sentir como una tristeza de muerte y entonces empieza a utilizar, ¿cómo se llama?, expresiones que saca de los salmos. Es Cristo aplastado y humillado. Por ejemplo, el Salmo 42, los versículos 5 y 11, en el Salmo 43, el versículo 5, el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 9, son las expresiones de un Cristo que no es todopoderoso en este momento, o no se presenta así, sino que se presenta con esta humillación que él siente en su corazón y esta tristeza muy grande. Les pide a los tres discípulos que permanezcan también velando. Él se retira a solas. Ve la cruz y no quiere morir, pero a la vez tiene una confianza muy grande en el Padre
y se entrega a esa voluntad del Padre. Bueno, yo no me quiero morir, le dice Jesús al Padre, pero que se haga tu voluntad, no es la mía. Es como un diálogo muy intenso que tienen ellos dos. Por un lado, él expresa con mucha libertad lo que siente, por el otro lado, es capaz de entregar la vida y de ponerla frente al Padre. Es el tiempo de realizar el plan salvífico de Dios por medio de la entrega del Hijo en la cruz. Todo esto se desarrolla en torno a la oración. El contexto que permite un diálogo tan íntimo, tan profundo y de tanto drama es la oración. Solamente en ese contexto de oración es posible abrir el corazón como lo abre Jesús, en un contexto de diálogo profundo, digamos, junto con su Padre, donde se expresa con absoluta libertad Jesús, mostrando todos los sentimientos que tiene, y a la vez se expresa también la confianza tan profunda y la cercanía del Padre para con él. La oración de Jesús, por un lado, es insistente y continua. En cambio, la de los discípulos expresa la propia debilidad. Ambos están en oración, el grupo de los 3 discípulos y Jesús. Jesús en esa insistencia, desde la profundidad, el drama y la tenacidad de esa oración, y los discípulos que se van quedando dormidos en esa debilidad. Hay una exigencia que propone Jesús que los discípulos no pueden seguir y se van quedando dormidos. Jesús le pide al Padre que pase la hora de la Pascua, la hora de su propia Pascua, porque es tan grande la angustia que empieza a sentir, dice el Evangelio, en otro de los Evangelios, siento una tristeza de muerte. El lenguaje de Jesús habla de muchísima intimidad, por la expresión que usa también Jesús para llamar a Dios. La palabra es Abba, ya la había usado Marcos en boca de Jesús. Así se lo llama a Dios. En realidad Padre se lo llama a Dios refiriéndose a una comunidad. Una comunidad llama a Dios como Padre, pero de manera personal era muy poco común que alguien llamara a Dios Padre de manera personal, digamos. Solamente el rey podía llamar a Dios Padre de manera personal, pero incluso esta filiación era una filiación adoptiva, es decir, era una manera de ser hijo por adopción, por ser el rey. Hay algo que es además absolutamente nuevo en esta manera de Jesús, porque no solamente lo llama Padre, sino que lo llama Abba. Y esto es nuevo en el judaísmo. En toda la tradición rabínica, nunca nadie había nombrado como Padre de esa manera, con la palabra Abba a Dios. Jesús toma un vocablo que es de la vida cotidiana. No agarra un vocablo, una palabra difícil, sino que toma una palabra totalmente conocida, sencilla y reconocible por la gente que está leyendo el Evangelio y por los mismos discípulos. Abba era la manera en que los niños llamaban de manera cariñosa a sus padres. Es la manera en que el niño, desde la intimidad y la ternura, se pone frente a su padre, lo mira y le dice Abba. Hoy sería, no sé cómo traducirlo hoy, pero sería papi, papito, pa. Pero bueno, desde una ternura y desde una cercanía que solamente los niños son capaces de tener. De esa manera Jesús se refiere al Padre, y eso marca la intimidad que tenía Jesús para sentirse libre a la hora de expresar: no quiero pasar por no quiero tomar este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Jesús le pide y le habla al Padre, que es omnipotente, que es todopoderoso. Le pide que le evite ese trago amargo. Usa la expresión de cáliz. Si puedes, que pase este cáliz de mí. Y es importante la expresión de cáliz, porque beber del mismo cáliz o beber del cáliz es compartir la suerte de. Es necesario vivir esta suerte, la suerte del cáliz. El cáliz que Jesús tiene que beber, que le genera esta angustia y que Jesús presenta esta angustia al Padre. Expresando la crudeza de su dolor
igualmente Jesús se pone a disposición del Padre, que se haga tu voluntad. Vuelve entonces a buscar a sus amigos, al terminar este primer momento de oración tan intenso, y los encuentra dormidos. Le reprocha a Pedro, invita a todos a velar con insistencia, y la razón por la que los invita a velar es para que no caigan en tentación. Esto es súper, súper importante. La oración evita caer en la tentación. ¿Cuál es la tentación? Bueno, es la tentación de no atreverse a beber de la copa de Jesús. Los discípulos son aquellos que van a estar invitados a compartir la suerte que ya les había anticipado. ¿Se acuerdan con Santiago y con Juan? Cuando Santiago y Juan, en el capítulo 10, versículo 39, le dicen, queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. Y Jesús les dice, no saben lo que piden. Y ellos le dicen, sí, sabemos. Bueno, ¿pueden beber del mismo cáliz que yo? Les pregunta Jesús y ellos dicen, podemos. Perfecto. En cuanto a beber del mismo cáliz, lo van a hacer. O sea, ya Jesús les está anticipando que como discípulos van a beber del mismo cáliz, atravesar el mismo camino que Jesús. Bueno, el espíritu está, en la parte interior está fuerte, porque es el Espíritu de Dios que lo sostiene. Pero en la humanidad y en la carne hay una debilidad muy grande en los discípulos, que se van quedando dormidos, signo de esta debilidad. Todavía no están preparados para beber del mismo cáliz de Jesús. Y es por eso que cada uno desde su lugar, algunos van a huir, Pedro lo va a negar, todas estas situaciones que tienen que ver con esta fragilidad del corazón de cada uno de ellos. El Espíritu anima el interior, se pone al servicio del Padre, pero la debilidad de la humanidad de cada uno de ellos, de su ser hombre, hace que fácilmente caigan en la tentación del miedo, la persecución y la muerte. Tienen miedo a poder beber del mismo cáliz. La misma angustia y tristeza que siente Jesús, solo que frente a esta angustia y tristeza, los discípulos se quedan dormidos. Jesús se pone frente al Padre, pone esta angustia frente a Él y le dice que se haga tu voluntad. Lo que va pasando en el corazón de Jesús es que de a poco Él se va sintiendo confortado para enfrentar la angustia que le toca. Solo se vence la tentación con la ayuda del Espíritu del Padre. Otras 2 veces repite la escena, Marcos. Justifica la imposibilidad de los discípulos en poder sostenerse en la oración a través del cansancio. Al final, Jesús vuelve ya lleno de energía, sostenido por el Espíritu de su Padre, y les dice con ironía, ahora sí duerman y descansen. Llegó el momento, levántense, es el momento en que va a ser entregado. El huerto de Getsemaní habla de la experiencia de nuestra oración, ¿no? También muchas veces, la oración será la que, en la insistencia de la oración y en la intimidad de la oración, podremos poner la vida frente a Jesús para aprender a encararla y sostenidos especialmente por el Espíritu del Padre. Jesús nos marca el camino para animarnos a poner frente al Padre, lo que va pasando en nuestra vida, especialmente en aquellos momentos de intensidad, angustia, tristeza, que significan enfrentar las cruces que se nos van presentando. Bueno, vamos a pasar al siguiente texto, también del capítulo 14, del 43 al 52. Dice así: Jesús estaba hablando todavía cuando se presentó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo con espadas y palos, enviados por el sumo sacerdote, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado esta señal: es aquel a quien voy a besar. Deténganlo y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó, se le acercó y dijo: Maestro, y lo besó. Los otros se abalanzaron sobre él y lo arrestaron. Uno de los que estaban allí sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús les dijo, como si fuera un bandido: ¿han salido a arrestarme con espadas y palos? Todos los días estaba entre ustedes enseñando en el templo, y no me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras.
Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Lo seguía un joven envuelto solamente en una sábana, y lo sujetaron, pero él, dejando la sábana, se escapó desnudo. Bueno, llegó el momento en que se termina ya fortalecido Jesús y habiendo tomado la decisión junto con el Espíritu del Padre, llega el momento en que bueno, a Jesús ya le toca ir viviendo lo que va pasando. Lo va llevando a la situación y igualmente él va siendo protagonista y vamos a ir viendo con sus respuestas, con sus silencios, con sus modos de estar, cómo él va cumpliendo la voluntad del Padre hasta el final como protagonista. Aparece un grupo de personas que están armadas, esto marca el cambio de unidad literaria. Terminó el momento intenso de la oración y aparece un momento distinto. Vienen, junto con el traidor, vienen los que vienen a arrestar a Jesús. Marcos deja bien en claro que el que lo traiciona a Jesús es uno de los 12. Es decir, uno de su intimidad es aquel que lo entrega. El momento de la entrega es con un beso. Y esto también es muy significante, porque el beso es el mayor gesto de amor, de amistad y de cercanía que podría haber habido entre un discípulo y su maestro. Los discípulos están preparados y reaccionan. De hecho, uno hiere al sumo sacerdote, pero Jesús toma la palabra y censura su actuar, el actuar de los discípulos, y sobre todo censura el actuar de los que vienen a arrestarlos. Les marca sus errores. En primer lugar les dice, ¿cómo puede ser? Salen con palos, como si fuera un bandido, cuando es evidente que todos los que están con Jesús son más bien gente sencilla, de paz. En segundo lugar les dice, salen de noche, cuando pudieron hacerlo de día, cuando estaba enseñando en el templo. Queda demostrado que Jesús se mueve en la luz, que no necesita ocultarse. Mientras que, por el contrario, sus enemigos, los que vienen a arrestarlo, el mismo Judas, lo hacen en las tinieblas. Al final enseña que lo que está pasando no es una fatalidad ni un plan perfecto de los sumos sacerdotes, sino que simplemente es el proyecto del Padre. Lo que está pasando es para que se cumplan las Escrituras. Desde el principio este era el plan y el proyecto. Jesús está llevando adelante y continúa asumiendo el proyecto del Padre, que es atravesar la cruz. El cumplimiento de las Escrituras supone la dispersión de los discípulos. Es parte del escándalo, digamos, del que habíamos hablado. Los discípulos también necesitan preparar su corazón para poder asumir la cruz, como Jesús preparó su corazón en el huerto de Getsemaní. Bueno, para los discípulos será un proceso un poco más largo. Y aprenderán a partir de la oración de Jesús en Getsemaní a vivir su propia oración para sentirse fortalecidos y animados por el Espíritu del Padre. Los 12 no son capaces de soportar la tentación. La tentación era el miedo. Solamente esa tentación se supera desde la oración. Por último aparece un joven que sale corriendo y que pierde sus vestiduras. Según los que estudian a fondo la Biblia, más bien este podría ser o el mismo Marcos o quien le contó la experiencia esta experiencia del arresto de Jesús a Marcos, porque habla de una familiaridad, es alguien que desde la experiencia del dolor cuenta su propia cruz, la cruz de no poder acompañar a Jesús, de haber sentido la tentación del miedo. O sea, ese que queda desnudo y sale corriendo, la desnudez habla del gran dolor que atesora en el corazón por haber estado en ese momento y haberse dejado llevar por la tentación del miedo. Bueno, vamos a leer el siguiente texto, 14, del 53 al 65. Muy bien. Dice, llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote. Allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pero lo había seguido de lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote,
Pedro lo había seguido de lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote y estaba sentado con los servidores calentándose junto al fuego. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban, porque se presentaron muchos con falsas acusaciones contra él, pero sus testimonios no concordaban. Algunos declaraban con falsedad contra Jesús. Nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré el templo eh, hecho por la mano del hombre, y en 3 días volveré a construir otro que no será hecho por la mano del hombre. Pero tampoco en esto concordaban sus declaraciones. El sumo sacerdote se puso de pie ante la asamblea, interrogó a Jesús: ¿no responde nada a los que estos atestiguan contra ti? Él permanecía en silencio y no respondía nada. El sumo sacerdote lo interrogó nuevamente: ¿eres el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús respondió: sí, yo lo soy. Ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes lo acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos sentenciaron que merecía la muerte. Después algunos comenzaron a escupirlo y tapándole el rostro lo golpeaban mientras decían: profetiza. Y también los servidores le daban bofetadas. Bueno, hay un cambio de lugar muy marcado. A Jesús lo llevan frente a las autoridades máximas del pueblo judío. Está el sumo sacerdote, está el Sanedrín, que eran unos 70 sacerdotes provenientes de las 3 familias sacerdotales de Israel. También participaban en general de estas reuniones los escribas. Esta reunión había sido medio en la clandestinidad de noche, por eso no era en el templo, sino que era en la casa del sumo sacerdote. Los escribas podían pertenecer a los grupos sacerdotales también. Algunos de ellos pertenecían a los grupos sacerdotales. Sin embargo, a los escribas no se los menciona en esta historia de la pasión. Parece que el evangelista Marcos, a pesar de que ellos muchas veces hayan sido enemigos de Jesús en las discusiones, sin embargo no los involucra en todo este trajín de la condena a muerte de Jesús. Los deja fuera. Y para mí tiene mucho que ver con que en realidad los fariseos, a pesar de que fueron los que más peleó Jesús muchas veces, también son los que buscaban de verdad a Dios. Entonces algunos se cerraban demasiado en las normas y demás y no podían comprender el espíritu que estaba de fondo, que es lo que les criticaba a Jesús. Pero muchos fariseos también se habían convertido en discípulos de Jesús. No estaban metidos más bien eran los que buscaban la verdad, no estaban metidos en la corrupción y en la violencia tan fuerte como para llegar a matarlo de verdad a Jesús. Así que bueno, se ve que Marcos quiso correrlos de esta escena. Por último aparecen los ancianos, que no son del grupo de los sacerdotes, representan a las familias, a la aristocracia más bien, de las familias laicas de Jerusalén. Bueno, Pedro es el único de los discípulos que siguió junto a Jesús. Lo siguió hasta el patio del sumo sacerdote y se calienta en el fuego junto a los servidores. Acá Marcos cambia de escena y lo deja a Pedro con los servidores y nos vuelve a contar qué es lo que está pasando en el juicio de Jesús. Todo está montado como si fuera un juicio verdadero, pero nosotros sabemos muy bien que en realidad la condena ya está decidida desde el capítulo 3. No sé si se acuerdan, si no, volviendo a aquel encuentro, lo pueden volver a escuchar. En el capítulo 3 ya los herodianos, y no sé si también algún grupo de los fariseos habían decidido que a Jesús había que matarlo, que era la única solución. Así que desde ese momento empieza a crecer la decisión de matarlo a Jesús. Para esta altura ya estaba decidido. Solamente había que encontrar una excusa. Falta conseguir un pretexto para poder ejecutar la condena, ¿no? Se necesitan por lo menos 2 testigos
que con unanimidad describan los hechos, o sea, que coincidan en los hechos, para que entonces poder elaborar una condena. Pero todos los testimonios que se iban presentando no concordaban, diferían en las ideas, entonces no podían encontrar la manera de... Buscaron por este lado del templo, dijo que iba a destruir el templo y construirlo, pero también los que hablaban sobre eso se contradecían. Entonces el sumo sacerdote, que ve que Jesús está en silencio y que le llama la atención, lo encara y le dice, lo primero es, mira el silencio y le impresiona que Jesús no se defienda, que simplemente escuche. Pero Jesús hace silencio porque Jesús es testigo de la verdad. Jesús no se está defendiendo por el miedo, por la tentación del miedo, sino que lo que está defendiendo es la verdad y el proyecto del Padre. Está defendiendo el reino de Dios. Y solamente va a contestar cuando sea para defender la verdad y el proyecto de Dios. Se pone frente a él y le pregunta, ¿eres tú el Cristo, hijo del bendito? La pregunta tiene un contenido religioso y político. Cristo significa ungido o Mesías, es decir, descendiente de David, el que tenía que venir a liberar el pueblo de sus enemigos. Hasta los mismos discípulos, ¿se acuerdan que Jesús los hizo callar? Porque no comprendían todavía en el capítulo 8, cuando hablaba de vos sos el Mesías de Dios, y le dice, bueno, listo, eso guárdenselo, les decía Jesús a Pedro. Bueno, hasta los mismos discípulos pensaban en Jesús como un Mesías político. Y Jesús tiene otra comprensión absolutamente distinta que también la hemos visto sobre este título. El mesianismo de Jesús pasa por el abajamiento y por la cruz. Y esto Jesús lo tiene muy claro. Está dispuesto a seguir este abajamiento y esta cruz. Y por eso es que la respuesta de Jesús va asumiendo este abajamiento y la cruz y es entendida por el sumo sacerdote y el Sanedrín desde la otra concepción más política. Bueno, el sumo sacerdote hace referencia al sentir popular, agrega un segundo título, Hijo del Bendito, es decir, Hijo de Dios. Se podía aplicar este título al Mesías esperado, ya que el Mesías en realidad representa al pueblo, era el descendiente de David. Por eso se le podía aplicar el título como si fuera un hijo adoptivo de Dios. Es decir, los reyes, los descendientes de los reyes, los ungidos, eran hijos adoptivos de Dios. El que lee el Evangelio recuerda muy bien los títulos con los que empieza el Evangelio. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, versículo 1. Donde empezaba diciendo comienzo de la buena noticia de Jesús Mesías, Hijo de Dios, y después las otras escenas del bautismo de Jesús, donde Dios le dice, este es mi Hijo muy querido, o la transfiguración, este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. A ver si tenemos por acá las citas, esas serían, no. Sí, esas serían las citas que acabamos de nombrar. Entonces, aplicarle este título como hijo adoptivo de Dios a David, al hijo, a Jesús como descendiente de David, desde el sentido político que interpretaban el sumo sacerdote y los que escuchaban. Pero nosotros que leemos el Evangelio, sabemos a través de estos títulos que ya venimos trabajando y podemos reconocer a Jesús como el Hijo verdadero de Dios, no como un hijo adoptivo, sino como realmente el Hijo de Dios, Mesías, que además se enfrentan dos concepciones de mesianismo de Jesús, ¿no? Uno es el violento y el poderoso, que es el que interpretaban todos los demás. Y el otro es el humilde, que viene a salvar a todo Israel y a todos los seres humanos, que es el que interpreta a Jesús. Pero además de esto, Jesús responde todas las dudas con un claro yo soy. Yo soy era
la frase que en el libro del Éxodo, en 3:14, Yahvé expresa a Moisés quién es él. Es decir, Jesús se identifica con lo que el que está leyendo el Evangelio ya sabe, que la manera de ser hijo de Jesús no es de manera adoptiva, sino que es una manera divina. Yo soy, hacerse cargo y asumir las palabras de Yahvé, de Dios Padre, es lo primero que genera en los sumos sacerdotes una indignación. Se quiere hacer igual a Dios. Ese es el problema. Cuando Jesús dice yo soy, está usando las mismas palabras que Yahvé. Está sentado a la derecha. Y David lo tiene como Señor a Jesús. O sea que encima lo pone a David a su servicio. Deja de manifiesto que su manera de ser hijo no es adoptivo. Evoca al libro de Daniel 7, en donde además Daniel hace referencia al Hijo del Hombre, que es misterioso y trascendente, que tiene mucho poder y majestad, que viene sobre las nubes, y a la vez hace referencia a los Salmos 38:14, si no lo tengo las citas, 38:14 y 39:19, donde además se hace referencia al siervo sufriente. La manera de este mesianismo es como siervo sufriente. Por último, los dos títulos con los que había comenzado el Evangelio, Jesús Mesías, Hijo de Dios, que habíamos reconocido a la mitad del Evangelio a Pedro reconociéndolo como Mesías, y que reconoceremos en los próximos encuentros cuando muere Jesús al centurión nombrándolo como Hijo de Dios. Además, en la condena de Jesús, del sumo sacerdote, aparecen de vuelta los dos títulos. Vos sos el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo bendito de Dios, es decir, el Hijo de Dios, el Hijo del bendito, perdón, es decir, el Hijo de Dios. Los dos títulos que son la buena noticia del Evangelio, son los dos títulos que rechaza el sumo sacerdote, es decir, que el sumo sacerdote está rechazando el reino de Dios. Y lo dice de forma negativa, pero nosotros volvemos a reconocer que Jesús da la vida por aquella misión a la cual fue enviado. Jesús es enviado como Mesías y como Hijo de Dios, y es rechazado como Mesías y como Hijo de Dios. Y a la vez, cumpliendo a fondo el reino de la verdad, dando la vida por la verdad del reino, es decir, por su mesianismo y por su divinidad como Hijo de Dios, es que asume la condena de la cruz. Así que bueno, queda de manifiesto, el sumo sacerdote finalmente se espanta frente a lo que lo escucha, no puede creer ni abrir el corazón, y lo considera reo de muerte junto con todos los que están ahí mirando. Muy bien. Bueno, vamos a leer el último pedacito de texto de hoy, que es del versículo 66 al 72. Dice: mientras Pedro estaba abajo, en el patio, llegó una de las sirvientes del sumo sacerdote. Al ver a Pedro junto al fuego, lo miró fijamente y le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Él lo negó diciendo: no sé nada, no entiendo de qué estás hablando. Luego salió al vestíbulo y cantó el gallo. La sirvienta, al verlo, volvió a decir a los presentes: este es uno de ellos. Pero él lo negó nuevamente. Un poco más tarde, los que estaban allí dijeron a Pedro: seguro eres uno de ellos, porque tú también eres Galileo. Entonces él se puso a maldecir y a jurar que no conocía ese hombre del que estaban hablando. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho: y antes de que cante el gallo por segunda vez, tú me habrás negado 3 veces. Y se puso a llorar. Muy bien.
Bueno, volvemos otra vez a la escena que habíamos dejado hace un ratito a un costado, que es a Pedro en el patio, junto con los servidores del sumo sacerdote. Aparece una de las sirvientas que lo reconoce como del grupo de Jesús, y Pedro medio que se enoja y, no, ¿cómo yo lo voy a conocer? Y le pregunta por segunda vez y lo niega y le dice que no, que de ninguna manera. Y entonces todos se dan cuenta por su acento galileo, sí, claro, este es del grupo de Jesús. Y entre todos los sirvientes le empiezan a decir, y él se enoja, empieza a maldecir y a decir de todo. Bueno, ahí finalmente canta el gallo por segunda vez, y Pedro se acuerda de las palabras de Jesús, se acuerda de aquel momento cuando Jesús le dijo, anda detrás de mí, cuando lo reconoció como Mesías y le dijo, si querés ser mi discípulo, no puedes caminar ni adelante ni al costado enseñándome lo que tengo que hacer, sino que tenés que caminar atrás y seguir mis pasos. Ya desde ese momento Jesús le hablaba de compartir el cáliz. O en el momento de la oración de Getsemaní, cuando le decía, quédate despierto. Es importante el momento de la intimidad y de la oración, porque ahí el Padre con el Espíritu de la verdad te va a sostener para no caer en la tentación. Bueno, finalmente, en nuestro encuentro de hoy termina con Pedro cayendo en la tentación del miedo, de no poder acompañar a Jesús hasta el final. Él mismo se da cuenta cuando canta el gallo y ve que se cumplen las palabras de Jesús, y rompe en llanto como señal de arrepentimiento. Un dolor muy grande. Pensé que por ahí hoy la pregunta que podía acompañarnos después de este texto es en torno a la oración personal, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para rezar y con libertad poder expresarle a Jesús bueno, la cruz que nos toca? ¿Cómo nos dejamos sostener? ¿Cuáles son los miedos, las tentaciones que hoy no nos dejan trabajar y poder llevar adelante, bueno, este jugarnos por la verdad que nos propone en el Evangelio Jesús? Bueno, dejemos que en la oración el Espíritu de la verdad nos vaya iluminando y nos vaya marcando y mostrando el camino. Que Dios los cuide y los bendiga mucho. Bueno, en un ratito estaremos subiendo la parte 3 de 4 del video de la Pasión. Así que bueno, hoy viernes subiremos la parte 3 seguro, y la parte 4 va a estar entre hoy viernes a la noche o el sábado durante el día. Bueno, que Dios los bendiga y los cuida mucho. Los dejo con una última canción y bueno, ya nos veremos en la próxima parte. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano. Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz.
Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder.